Un saludo para toda nuestra querida audiencia de Radio y Televisión Vida o Vida RTV Plus. Qué gusto poder saludarles en este momento con una nueva edición de este programa que tanta libertad nos trae, conociéndola, porque estamos en el programa Principios para la Libertad, basado en el Decálogo, los 10 mandamientos. Y frente a nosotros tenemos a nuestro queridísimo pastor Félix González. ¿Cómo está? Muy bien, un placer estar aquí también. Yo participo plenamente de tu alegría y satisfacción por poder salir al aire con esta temática. Pues sí, la verdad que sí, que es un gozo, y hoy en día no, lo hemos dicho más de una vez, ¿no? No hay cárceles físicas y hay otro tipo de cárceles espirituales y conociendo la verdad, ¿no? Seremos libres. Efectivamente. Seremos libres. Es conveniente que en esto... la semana pasada leía en una revista pues a un teólogo renombrado decir pues una barbaridad, decir que a la cristiandad, a nuestra Europa occidental, le hubiera ido mucho mejor si en lugar de enfatizar los 10 mandamientos hubiéramos enfatizado las bienaventuranzas, por ejemplo. Oh, vaya. La verdad es que este hombre ahí te das cuenta de que no sabe lo que está diciendo, ¿vale? Porque el apóstol Pablo y Jesús también consideran que eran los 10 mandamientos, el decálogo, los mandamientos de la ley de Dios son la expresión del amor, la máxima expresión del amor. Claro, los 10 mandamientos siempre lo hemos visto como el cumplimiento de la ley es el amor, dice Pablo. El que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Por tanto, no son las bienaventuranzas las que nos tienen que llevar a esa realidad. Ya estábamos en ella porque Dios emitió su palabra con esa inmensa sabiduría. Así es. Así que hoy un tema muy interesante que, bueno, ya llevamos... ¿cuántos programas? Creo que llevamos dos hablando dos ya y este 3, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, porque nos quedamos un poquito estancados en... Sí, el introductorio, no matarás, ¿no? El programa general pues lo impartimos en dos momentos, en 2 programas, y este es el tercero donde ya entramos en los detalles. Sí, y es súper interesante porque como que traemos este mandamiento, lo traemos al día de hoy. Así es. O a esta era, o a este año, o a este siglo. Hasta el mismo día de hoy. Hoy que tenemos que es hoy, 17 de junio de 2021. Con lo cual se demuestra lo que hemos dicho también ya, ¿no? Que los mandamientos no son de ayer ni de mañana, sino de siempre, porque nacen del corazón de Dios. Son expresión del carácter santo y justo de Dios. Por tanto, los mandamientos son para la eternidad, por así decirlo, ¿no? Entonces, y para todos los tiempos. Y esta es la realidad. Vemos cómo realmente los 10 mandamientos tienen su aplicación práctica en el día de hoy. Sí, y nos ayuda a vivir el día a día y a comprender mejor. Exacto, ¿no? Y a vivirlo de una manera más adecuada, para no transgredir esos mandamientos, ¿no? Porque si los transgredimos sabemos que nos va a ir mal. Ese es el problema, que no es que nos va a ir mal porque el mandamiento está ahí y lo transgredimos, no. Es que si desconociendo el mandamiento, desconociéndolo totalmente, nos iría necesariamente mal. Claro. Nos iría necesariamente mal. Por eso Dios nos da el mandamiento para que seamos conscientes del mal que nos amenaza y a sujetarnos al mandamiento lo evitemos. Pues qué bien que podamos estar aquí en vivo y en directo. Después se quede en nuestro canal YouTube registrado, que lo puedan ver y escuchar todas las veces que quieran la audiencia, y también que se quede en nuestro podcast como audio también, y bueno, que tengan 1000 maneras de poder verlo, y si no pueden ahora, más adelante. Es lo bueno de la tecnología, ¿no? Que se queda aquí, en YouTube, en podcast y en televisión a la carta también, y que lo puedan disfrutar, este contenido que puede traerles vida y libertad. Y libertad, por supuesto. Vida y que libertad. Sí. Pues querido Félix, ¿cómo aplicaríamos este 6º mandamiento, no matarás, a este momento de nuestra vida? Lo podemos aplicar de muchas maneras. Vamos a empezar aplicándolo a la conducción de automóvil, a los homicidios en nuestras carreteras y autopistas. Bueno, eso está muy interesante. El mandamiento tiene una relación directísima con la conducción de automóvil. Esa es nuestra primera aplicación.
El automóvil se ha convertido en nuestra vida pues en el instrumento homicida más común en nuestra sociedad. ¿Vale? Instrumento homicida. Sí. Hay países como los Estados Unidos de Norteamérica en el que el número de muertos en accidentes de tráfico supera notoriamente al número total de los muertos habidos en todas las guerras que ha sufrido o protagonizado este país desde su nacimiento allá por los años de 1700 y pico. Eso es tremendo. Tremendo. Tremendo, o sea, parece que no, pero es algo como que hemos aprendido a convivir con ello. Exacto. Han muerto en las carreteras estadounidenses más muertos que en todas sus guerras. Y en España vamos por la misma dirección, por el mismo camino. Bueno, yo tengo aquí una noticia que habla de este año 2021 y de 2020. Si quiere ahora después podemos dar algunos datos. Podemos hablar algunos datos, sí. Sí, el número de muertos dice, con terminar digamos, no el fin de la pandemia, sino de el confinamiento, dice que se podrían alcanzar los 1.100 fallecidos en 2021 tras el fin de las restricciones por la COVID-19, junto a las conductas menos responsables al volante. Dice, se alcanzaría así las cifras del año 2019, cuando hubo 1.098 fallecidos tras la caída de la mortalidad registrada en 2020, 870 muertos. Un año marcado por las limitaciones a la movilidad para frenar el avance de la pandemia, pero eso no hubo tanto, ¿no? Así se desprende del estudio COVID-19 y seguridad vial, influencia de la pandemia en la movilidad y la accidentalidad del futuro, realizado por la Fundación Línea Directa, y también una investigación en tráfico y seguridad de la Universidad de Valencia. En este sentido, dice, la investigación sustenta esta conclusión en una mayor tendencia a incumplir las normas de circulación junto al previsible aumento de la movilidad por carretera, que la Fundación cifra en un 30% más para este año, y la posible euforia por el fin de las restricciones. Seguramente que sí. Sí. Además, los datos del estudio hecho público indican que los españoles están apostando más por el transporte privado para desplazarse, ya que el 71% lo ha elegido para viajar este verano y el 18% cree que lo usarán mucho más que antes de la pandemia, en detrimento del autobús, que es un 10%, y del metro y el tren, que es un 6% menos. De esta forma, dicen los investigadores, creen que el temor al COVID, claro, la gente no quiere usar estos transportes públicos por el miedo al COVID. Dice que provocará que el transporte público pierda cerca de un 40% de usuarios antes de la pandemia, lo que en la práctica supone que hay unos 160.000 vehículos más en las calles y carreteras españolas durante 2021. Habla del año 2020 como el peor año de la década en este aspecto. La directora general de la Fundación Línea Directa, Mar Garré, ha explicado que 2020 fue en términos relativos el peor año de la década en el ámbito de la seguridad vial, un dato que ante todo debe ser una clara llamada de atención de cara a los desplazamientos de verano. ¿Cuántos fallecidos se contabilizaron ese 2020? Pues lo dice más adelante. Yo tengo los datos de la Dirección General de Tráfico para 2019 y me daban pues 1.781. Sí. En relación con el año 2020, el informe recoge que los datos de siniestralidad de la Dirección General de Tráfico, que muestran que el número de fallecidos en vías interurbanas contabilizadas a 24 horas del accidente descendió hasta los 870 fallecidos. Sí, pero en vías interurbanas, en las poblaciones, dentro de las poblaciones, en las carreteras entre poblaciones, pero después está en las vías urbanas, ¿no? Los accidentes en vías urbanas. Argumenta que en 2020 se registraron 128 muertos más de los esperados en función de la movilidad y la evolución. O sea que se superaron las expectativas. Sí, efectivamente, se han superado con crece, claro, porque siempre mueren más en las vías urbanas que en las interurbanas. Ya ves. Sí, que debería ser lo contrario. Debería ser lo contrario, pero no ocurre que sea. Estamos muy locos al volante, ¿no? Exacto. Entonces, pues la verdad es que estos son datos francamente alarmantes. Se habla de el exceso de velocidad como principal causa. Sí, exacto. Las drogas, el alcohol. También apuntan a eso este informe. Y otra cosa que se incorpora nuevamente, otro peligro que se ha incorporado, el uso de los móviles.
También. Mientras que uno va conduciendo, ¿no? También. Y yo a veces me los veo delante de mí y van haciendo cada tontería. Sí. Te paran, no tiran, pero te ponen nervioso. Sí. ¿Qué está haciendo? Y la delante iban hablando por el teléfono. Claro, hablando o escribiendo. No, o escribiendo, todavía peor, ¿no? Sí. Y entonces, pues indudablemente, pues sí, todo esto. Y curiosamente, cuando una persona mata a otro sin querer, ¿no? Pero lo ha amenazado y lo ha matado con un cuchillo, un arma blanca o con una pistola, la policía requisa esa arma. Sí. La requisa. Cuando una persona mata a otro involuntariamente, en Claro. un accidente involuntario o no intencionado, ¿me entiendes? Pero por su propia negligencia, por exceso de velocidad, no le requisa el arma. Que es el coche, claro, el vehículo. Se lo deja, ¿no? Y entonces a veces sí, a lo mejor quitan más puntos, pero no, generalmente no se quita, no se requisa el arma del homicidio. Y hemos visto conductores, por lo general jóvenes, que yo no tengo yo nada en contra, pero generalmente son muy jóvenes que han recaído o han reincidido varias veces y han tenido varios accidentes, incluso con víctimas mortales. Sí. Y han seguido conduciendo sin carné. Exacto. Y entonces, eso es tremendo. Eso es tremendo, es muy delicado, ¿no? Y entonces vemos como hay una cierta condescendencia con el automóvil, porque se considera pues un instrumento de trabajo, un instrumento de uso personal del cual no se puede prescindir, efectivamente, ¿no? Pero para otros consideran que el permiso de conducir es un permiso para matar. Y eso es muy lamentable. Sí. Tanto el verano de 1997 pasó a la historia como el verano negro de las carreteras españolas, ¿no? Solamente en el periodo de verano se contabilizaron 902 muertes en ese breve periodo de 3 meses de verano, ¿no? Qué tremendo. Pues bien, cada 10 años desaparecería del mapa español una población de 18.000 habitantes. Eso es solo por esta causa. Solo por esta causa. 18.000. Una población, mi pueblo tiene 14.500 habitantes, Hoyos del Condado, en Huelva, por lo tanto, el pueblo borrado del mapa. Dentro de 10 años, otro pueblo borrado, ¿no? Qué tremendo. Por esta mortandad, debido a la siniestralidad de los accidentes, ¿no? La mayoría son causadas por el hombre. Sí, causadas por el hombre. No sé, los agentes de tráfico sostienen que la mayoría de los accidentes pudieron haberse evitados. Sí. El factor humano ha sido, en la mayoría de los casos, el desencadenante de estas tragedias. Entre estas anomalías figuran el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol o de otras drogas, o el uso de los teléfonos móviles durante la conducción, y la imprudencia temeraria, ¿no? Constituye la guadaña asesina que llega mensualmente a unas 150 víctimas en nuestras carreteras y autopistas diariamente. Perdón, mensualmente. A mí me parece tremendo que desde la Dirección General de Tráfico esperan tal cantidad de fallecidos. Sí, pero ¿qué son las estadísticas? Que no se equivocan, lamentablemente. No, y encima se supera. O sea, en el 2020 se superó. Observan las tendencias de la conducción y observan la cantidad, el volumen. Bueno, en Alemania ya son casi 30 muertos diarios. Eso es impresionante. Diarios, o sea, 900 al mes, 10.000 o algo más de 10.000 al año. Eso es algo terrible, ¿no? Sí. Así que el alto índice de la siniestralidad mortal en nuestras carreteras y la responsabilidad humana en estos casos confieren a la conducción del automóvil un sentido genuinamente bíblico dentro del marco del mandamiento no matarás. Un mandamiento que, a diferencia de lo reconocido en el derecho civil de nuestros estados europeos, no establece diferencia entre dar muerte a una persona de manera intencionada y de manera alevosa y matar a alguien por imprudencia temeraria. La Biblia no distingue entre estas formas de matar. ¿Vale? El mandamiento bíblico no matarás comprende tanto la acción intencionada de matar como la acción negligente o imprudente que puede costar la vida al prójimo. Algunos matan intencionadamente, eso lo prohíbe el mandamiento, no matarás, y otros matan por negligencia, por descuido, por irresponsabilidad. El que conduce un coche de manera temeraria, el que va a 120 cuando debería de ir a 50 en una zona marcada previamente a eso, o el que realmente conduce con ruedas que ya no tienen ninguna clase de perfil.
Que eso también es totalmente importante. borrado, ¿no? Sí. O el que no ha revisado los frenos del coche desde que lo llevó la última vez a la ITV, ¿no? O incluso conduce sin pasar la ITV. No. Tremendo, ¿no? Entonces, el libro bíblico de Deuteronomio, capítulo 22, versículo 8, manda, fíjate bien, hacer pretil, o sea, baranda, a todo terrado de casa nueva, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayere alguno. Oh, qué interesante eso. Fíjate qué interesante. Poner baranda. ¿Tú quieres tener una terraza en tu casa? Muy bien, la puedes tener, pero tienes que ponerle baranda. Ujú. Porque algún día puede subirse ahí alguien, marearse, tropezar y caerse, Claro. si no tiene baranda, o un niño, Claro. que es lo que ocurre lamentablemente muchas veces, defenestrándose las criaturitas, ¿no? Ujú. Desde un quinto o sexto piso y se mueren, ¿no? Entonces, fíjate el mandamiento divino, para que no ocasiones involuntariamente la muerte de ningún individuo. Un comportamiento agresivo y sin miramientos en la conducción de vehículos ocasionan la muerte en numerosos accidentes de tráfico. Estas muertes, en tanto que ocasionadas por la agresividad y la falta de miramientos, es decir, debidos a la violencia egoísta y culpable, son perfectamente catalogadas como homicidios por el mandamiento no matarás. Hace 2 días la televisión nos ofrecía en los informativos un caso de un accidente especial en el cual el coche de adelante efectivamente estaba provocando al de atrás, intencionadamente frenando bruscamente en la carretera. La de atrás se puso nerviosa, empezó a grabarlo, intentó adelantarlo, por la izquierda no le dejó, cuando llega a su altura le adelanta, el otro tira adelante y finalmente pues ella le increpa y después vuelve a frenarle intencionadamente de manera brusca y entonces ya se empotra contra el coche. Ella no lo puede esquivar, ¿no? Wow. Entonces hay gente así. Esta semana, el lunes, efectivamente, por la tarde, mi mujer y yo íbamos hacia Alicante, procedentes de Torrevieja, íbamos por la carretera de la costa y nada, desde que desaparecen los 2 carriles en la Marina y hasta que casi llegamos bastante lejos, dejamos la Marina atrás, la carretera de dirección a Alicante tiene un solo carril. Pues bien, 4 señores montados en 2 Vespas, iban chuleándose, ya eran mayorcitos, esta es la poca vergüenza, unos iban muy bien. La moto de adelante iba perfectamente por la brecha y a veces se metía incluso dentro en el arcén, en el propio arcén. Pero el gracioso de la izquierda, el que iba detrás, no iba a tumbo, iba por la izquierda, casi pisando la línea divisoria de los 2 carriles. No. Y ahí se mantuvo un montón, varios kilómetros. Claro, ocasionando Claro, el no poder nerviosismo, adelantar también. porque Claro. eso es chulearse de la gente, ¿no? Pues eso te coge a cualquier persona con los nervios un poquito de punta y se lo lleva por delante. ¿Vale? Yo le pité. Casi le digo a mi mujer, hazle una fotografía para denunciarlo, ¿no? Sí. Porque eso es denunciable. Sí. Eso es que la carretera, los 2 carriles en dirección de Alicante a Torrevieja, saturados, pero el otro iba completamente libre, expedito, y llevamos a ese sinvergüenza, a ese irresponsable delante de nosotros, pues yendo por la izquierda. No. Los 2 con camisa de playa, pantalones cortos y chancleta, Claro. y en una Vespa. No. Y los 2 bien metiditos en carne también, ¿no? De que estábamos hablando y no eran niños, no eran niños. Eran gente... No sé qué gusto le sacan. Pues nada, eso. eso provocar, chulearse, eso inmadurez y estupidez. Otra cosa no hay allí, ¿no? Y entonces, pues, de esta manera se producen los accidentes, como nos mostró la televisión 2 días antes con esta persona que también se portaba imprudentemente porque perdió los nervios, pero el culpable indudablemente era el de adelante que estaba provocando. Claro. ¿Vale? Claro, A lo yo mejor- creo que más de uno nos hemos encontrado con gente así, sí. que frena, que no te deja adelantar, que... Unos lo hacen no también sé. para que golpeemos el coche. Así, Sí, porque ya tienen un defecto, tienen a lo mejor un quieren- amortiguador roto. Que y se lo entonces arregle el a mi seguro. a mi padre se lo hicieron 2 veces en Alemania. ¿sí? Sí. Entonces fuimos a juicio y la policía, o sea, el juez llamó a un mecánico y le dijo, en este lugar de la carretera ¿se puede producir la rotura de este amortiguador? Pues claro, y dice, no, Ah, mira. es imposible. Y mi padre intentaba, iban delante de mi padre y entonces se ponían a 40, 50.
una carretera amplia, ¿no? Mi padre intentaba adelantarlo, cuando ya estaba intentando, entonces le daban para no adelantarlo y mi padre tenía que ir porque, claro, venían coches de frente. Y entonces, pues no decía la policía decía que lo que hacían estos muchachos, y estos eran jovencitos, ¿no? Los que veinteañeros, los que provocaban estos accidentes porque se metían en los bosques con las chicas a pasar su ratito de orgía, y entonces resulta que, claro, los caminos de bosques, ¿no? Pues tienen sus agujeros y demás, y ahí se metían y ahí rompían los amortiguadores de los coches. Y después venían a la carretera para provocar un accidente al objeto de que lo pudieran reparar, ¿no? Como ya se habían dado tantos casos de esto, pues ya la policía ya sabían y las compañías de seguro, pues, ¿esto qué es? ¿Esto qué? ¿Cómo se produce esto? Y siempre jóvenes, ¿no? Pues entonces ya los pillaron y nosotros tuvimos la suerte de que se aclaró el asunto de esta manera. Bien, los costes de los accidentes de tráfico son también... alcanzan cifras millonarias, astronómicas, ¿vale? Y los costes son diferentes. Hay costes ocasionados por los destrozos materiales. Un coche es nuevo o medio nuevo vale un dinero, ¿no? Claro. Y arreglar un coche con un accidente considerable, pues eso puede costar incluso miles de euros. Claro. Imagínate, pues todos los años la cantidad de accidentes que hay en España, ¿no? Varios cientos de, bueno, un centenar de miles de coches, ¿no? Se ven envueltos en estos siniestros, y esto pues hay que hacer frente a ellos. Después tenemos costes ocasionados por la atención médica y hospitalaria. Aquí tenemos también los gastos que nos facilita la Dirección General de Tráfico por los hospitalizados y también los atendidos. Bueno, alcanzan decenas de miles. Sí. Imagínate que los miles que están en que tienen necesidad de cuidados hospitalarios, una cama de un hospital vale 300 o 400 euros. Al día. Diariamente. Pero vamos, eso es lo que vale un hospital público. Porque la factura que pagamos, que emite el hospital público, no comprende el mantenimiento del edificio y los gastos del edificio. Mientras que llevamos a un hospital privado, sí que meten para amortizar dinero, una cantidad para amortizar el edificio que ha levantado la empresa. O sea, aún más caro, claro. Exacto, totalmente más caro, ¿no? Bueno, pues entonces, después a todo esto hay que añadir los costes del drama humano. Estos son costes que no se pueden arreglar con dinero. Familias destrozadas, mujeres viudas, hombres viudos, niños huérfanos, padres sin hijos, hermanos sin hermanos. Y además de todo esto, las secuelas físicas, parapléjicos, amputaciones de miembros, daños cerebrales de carácter permanente y muchos otros. Por tanto, el problema de la conducción irresponsable es un verdadero drama. Origina una serie de problemas que deberíamos de tomar conciencia, porque no son solamente los muertos, sino también los heridos y las secuelas. Claro. ¿Cuántas personas han quedado en silla de ruedas por causa de un accidente de tráfico? Lo más trágico es que quien te haya investido pues ha sido una persona que venía conduciendo bajo el efecto de las drogas o del alcohol. ¿Vale? Eso es franca, y de eso hemos en los últimos años pues vimos en alguien en Andalucía, pues una jovencita de 30 y tantos años, pues se llevó por delante a 3 o 4 ciclistas y los mató. Lo recuerdo, que hace poquito ha sido el juicio. El juicio, efectivamente, y eran ciclistas, gente joven, deportistas, ¿no? Deportistas, y se llevaron a 3 o 4 y los mató. Sí. Pero es que no era la primera vez que lo hacía, sino que había tenido también otro accidente parecido también pues unos 9 meses antes. Qué tremendo. Con 34 años. ¿Y la chica ni se enteró? Ni se enteró. ¿Ni se dio cuenta cuando pasó? O sea... No, es que va bajo el efecto de la droga. Entonces, si todos los que nos estén escuchando, cuando cojamos el coche, agua. Claro. Agua, té y lo máximo café, pero nada más. Coca-Cola o Fanta, pero nada más, ¿no? Ni drogas, ni alcohol, ni nada, una sustancia o ingesta que pueda provocarnos una alteración nerviosa. Y sobre todo también coger el coche con tranquilidad, ¿vale? Cuando nos sentemos al volante,
debemos de procurar estar tranquilos y no discutir con el que llevamos al lado, porque a veces esas discusiones tienen también consecuencias, pueden tener consecuencias muy lamentables. Muy lamentable. Claro, discutir o incluso, es que eso ha traído muchos accidentes. Yo creo que lo que pasa es que normalizamos eso de coger un coche, meter la llave, arrancar y salir de cualquier manera, como que lo tenemos normalizado, que si alguien se ha bebido un par de cervezas, un vino, porque todas las personas no somos iguales y a todas nos afecta de diferente manera. Sí. Quizá alguien se bebe 2 copas de vino y no le afecta, y yo me bebo media y ya me afecta. Entonces, tenemos que tener conciencia que cuando tenemos ese vehículo entre nuestras manos, podemos ocasionar y ocasionarnos muchos males, mucho daño. Amarás a tu prójimo significa precisamente eso, no hacerle daño y cuidarle, y procurar su desarrollo y su bienestar. Entonces, vamos a pensar un poquito sobre las posibles causas, ¿no? de esta actitud a la hora de la conducción, ¿no? Entonces vamos a preguntarnos por la etiología y los aspectos rituales del automóvil, porque creo que aquí hay cosas interesantes que quizás deberíamos de tener en cuenta. Y no se habla de esto y no se tiene en cuenta. Puede provocar risa lo que vamos a decir, pero cuidado. La etiología estudia la causa de las cosas. Y nosotros nos preguntamos ahora, ¿existe alguna extraña razón que pudiera ayudarnos a entender mejor los problemas de la conducción? La causa principal de los accidentes de circulación es el factor humano. Es decir, los errores conductuales de las personas. Las negligencias, los descuidos, el cálculo o apreciación equivocada de la situación, el no ver las señales de tráfico a tiempo, el exceso de velocidad y otros. Todo conductor sabe muy bien, por propia experiencia, que en la conducción se dan cita 2 factores que ligados pueden convertirse en un auténtico explosivo. Y estos factores son la conveniencia personal, es decir, el interés, el egoísmo, y también la buena porción de agresividad no controlada que todos llevamos dentro. Egoísmo y agresividad. Sí. Estos son 2 elementos que cuando se despiertan, se juntan, se mezclan, producen una explosión. Es evidente que la diosa razón, tan celebrada desde la Revolución Francesa, fracasa por completo en nuestras carreteras y autopistas. Aquí parece imperar más bien el maridaje entre la conveniencia y la emoción. Y en relación con esto tenemos que contemplar también las apreciaciones neuroanatómicas y neurofisiológicas. Y aquí algunos posiblemente se reirán. ¿Tengo o no tengo razón? A ver. Vamos a explicar esto. Sí. Razones neuroanatómicas, anatomía y neuronas, y razones neurofisiológicas. Lo explicamos. Vale. ¿Dónde está el pedal del gas? En la izquierda, ¿no? No. ¿En qué lugar? Al fondo del todo, lo más lejos posible del cerebro, ¿verdad? Claro. ¿Y cómo se acciona? Por el cerebro, ¿no? Sí, pero... ¿Con el pie? ¿Qué miembro lo acciona? Claro, el pie. El pie. ¿Y dónde está el pie? Debajo de la línea del cinturón. Sí. Del vientre, o sea, debajo del ombligo. Sí. Ahí está el pie. Vale, entonces resulta de que... sí, el pedal del gas se activa, como bien dice, desde el cerebro por un grupo de músculos que está por debajo de la línea del cinturón. Ya, de la línea del ombligo. Ya voy entendiendo. Se trata del denominado segmento sacral. Ajá. Que es activado por nervios que proceden de la médula espinal en la región del hueso sacro. Aquí están las sacrales. Al final de la espalda, exacto, ¿no? Al final de la espalda. De la columna. De la columna. Ahí donde la columna pierde su nombre y se convierte en rabo, ¿no? En el caso de los animales, ¿no? Sí. Reparemos en que los modelos de automóviles con palancas de gas natural han desaparecido y por completo. Sí. Creo que los coches de carrera sí lo manejan mucho con las manos. Los cambian mucho con las manos y no tanto con el pie, ¿no? Ajá. Lo dicho nos obliga a considerar los aspectos sacrales del automóvil y la conducción. El automóvil suele estar ligado a un fuerte componente emocional y en ocasiones hasta sagrado. De ahí viene lo de sacral. Por eso son muchas las personas que se transforman al volante de su coche. Se sienten poderosas y si el coche es de alta gama, todavía más.
Muchos adornan sus coches con fetiches religiosos, estampas, imágenes religiosas, la herradura de la suerte y otros. Todo esto con la tendencia de proteger su coche y protegerse a sí mismos. Al culto y a los ritos corresponde la veneración, cuando no la divinización. Por lo menos, respeto y admiración. Eso es lo que se tiene con el coche, respeto y admiración. ¿Quién no le ha dado la vuelta a su coche o ha visto su coche por el lado? ¡Oh, qué coche tengo! ¡Qué hermoso coche! ¡Qué bonito es! Claro. Sí, y de esto tratan precisamente los prospectos que promocionan las ventas de los últimos modelos. Hacen que te sientas fuerte, poderoso. Tú eres el que diriges tu destino. Si tú quieres ir a la derecha, tú giras a la derecha y el coche te obedece. El coche tiene que obedecerte a ti, como si fuera una persona. Giras a la izquierda, va donde tú quieres. Junto a la divinización hay otros aspectos que tienden también a demonizar, otros grupos humanos que tienden a demonizar pues, al automóvil por los aspectos negativos del mismo, contaminación, accidentes, daños, etcétera, ¿no? Una práctica ceremonial muy primitiva en el marco de lo cultico y lo ritual son las procesiones, la presentación y exposición de los objetos de culto en determinados días del año. Las procesiones hoy son las avalanchas kilométricas de coches que inundan nuestras calles y carreteras los domingos, los días de fiesta, los periodos vacacionales y cualquier día laboral. En relación con los coches tenemos que hablar también de las capillas que se levantan para protegerlos y honrarlos. Nos referimos a esos hermosos y caros garajes que sirven para que al coche no le caiga la lluvia y que no lo deteriore el sol. Otra característica de un culto religioso lo constituye la ceremonia de purificación. Y también estas las podemos encontrar en relación con los automóviles. Los sábados, generalmente, los hombres aspiran el interior de sus coches, limpiándolo, purificándolo, ¿no? Limpiando los cristales, y si no tiene espacio, pues donde lavarlo, se lo llevan a los lavaderos públicos, ¿no? Y ahí resulta de que limpian el coche, lo purifican de toda la suciedad que han ido acumulando a lo largo de la semana, ¿vale? Sí, nos reímos, pero es muy real, eso es muy cierto. Es que tiene rasgos, es que el coche tiene rasgos verdaderamente religiosos. Rasgos religiosos y emocionales, ¿no? Y esto quizá, pues eso, como lo mueve el pie y el pie está en esa región donde la columna vertebral, pues ahí el sacro, lo sagrado, o sacrum, que le llaman los latinos, ¿no? Y ahí procede, ¿no? Pues resulta de que ahí están también, se dirigen, pues a través de las piernas, pues pasan los cataplines, ¿no? Y la fuerza bestial, ¿no? Del hombre. Ahora mando yo, esto lo hago yo por mis narices, ¿no? Ya. Y manda los cataplines muchas veces. Es verdad. Entonces, pues ahí, cuidado, que es posible que también esto sea una gran, porque los cataplines están siempre ahí en movimiento también, ¿no? Entonces, es totalmente real. Es que es real. Que es así. Es que es real, pues, nos transformamos cuando nos montamos en el coche. Algunos experimentan unas transformaciones tremendas. Sí, ¿por qué? O sea, nos hacemos irreconocibles. Efectivamente, ¿no? Y entonces, pues, y algunos que son gente tranquila, por lo tanto empiezan a gritarle a los demás cuando cometen sus errores y demás, ¿no? Y ellos nunca son conscientes de sus errores, de sus propios errores, sino simplemente, si lo cometen, pues lo minimizan o guardan silencio o esperan que... ¿Y quién no ha tenido, verdad, un conflicto, un altercado con otra persona que no ha sido paciente y que te ha levantado el puño o ha hecho gestos, ¿no? de burla, de insulto, de ofensa, porque tú has cometido una imprudencia? Sí. Por eso, cuidado, porque imprudencia cometemos todos. Por tanto, esto debe llevarnos a ser prudentes con los demás cuando otros cometan las imprudencias y nosotros seamos los afectados por ellas, ¿vale? Pues bien, es indudable que la mejoría del firme de las carreteras, más vallas de defensa, mayor número de policías, leyes más severas, automóviles más seguros, cinturones de seguridad, mejores autoescuelas y más cosas contribuirán a reducir el número de muertos en nuestras carreteras y también el número de los accidentes. Pero, ¿será todo esto suficiente? Creemos que no. Creemos que no, porque la circulación de tráfico y en especial los muertos en las carreteras no son únicamente un problema técnico, sino un problema humano. Y en última instancia, un problema de fe, un problema espiritual, un problema religioso.
Y es que en el fondo de esta cuestión se encuentra el temor o la falta de temor a Dios. Mientras que veamos en el automóvil un instrumento técnico que garantice la afirmación de nuestra realización personal, más aún mientras continúe existiendo ese terrible derecho a la realización personal a costa de lo que sea, será inútil esperar un cambio notable en las cifras de muertos en las carreteras. Es necesaria, pues, la conversión de los conductores, la transformación mental, la conversión espiritual. La conversión implica un cambio en la manera de pensar. Sin este cambio, la espiral de muertos continuará su giro ascendente como simple exponente de la agresividad y del egoísmo de los conductores. Todos los conductores llevamos dentro ese egoísta, ahora voy yo, ahora me toca a mí. Sería difícil encontrar a uno solo sin este sentimiento más o menos desarrollado. La vida de millares de personas en tránsito por nuestras calzadas depende simplemente de nuestro respeto y consideración hacia ellas o de nuestra disposición a imponernos sobre los demás conductores. En términos cristianos, de que estimemos a nuestro prójimo tanto como a nosotros mismos cuando éste se encuentre ante un semáforo en rojo o un semáforo todavía en ámbar y a pesar de que él no tenga la preferencia. Así que mi manera de conducir debe estar determinada por mis convicciones cristianas. Totalmente de acuerdo. Aquí llamamos a la responsabilidad a los que nos llamamos cristianos de manera consciente. ¿Vale? También nuestra manera de conducir debe estar determinada por nuestras convicciones espirituales, por nuestra fe. Así que vamos a ser más prudentes, vamos a procurar cuando conduzcamos por Murcia, por nuestros pueblos o ciudades o entre pueblos y ciudades, pues se nos distinga de alguna manera, ¿no? No provoquemos a ira a nadie, seamos responsables, vayamos con los 5 sentidos puestos en la carretera y atentos a cualquier imprevisto que pueda ocurrir y buscar una reacción rápida. Y también vamos a procurar conducir de tal manera que le facilitemos la vida al otro. ¿No? Si vemos a alguien detrás de nosotros y a la izquierda, pues cuántas veces me irrito porque voy por la izquierda por la autopista queriendo adelantar un coche y ahí va el señor o la señora tranquilamente por la izquierda y a la derecha llevo un camión a 20 metros por delante. Claro, no me puedo meter así, no me pasa con muchísima frecuencia. Ya, póngase usted a la derecha. Señor, póngase usted a la derecha. ¿Ha visto ese anuncio que dice el síndrome del carril izquierdo? Sí, es que es la verdad, es que algunos parecen quedamos en el carril izquierdo. Y algún caso extremo lo hemos visto que la autopista completamente expedita, libre, y va por la izquierda. Por la izquierda, ¿no? Yo sí, hay gente que se ha acostumbrado a eso, como que parece que van más rápido, no sé. Exacto, tú tienes que adelantar y adelantas por la derecha casi metiéndote en el arcén porque, claro, puede ser una conducción intencionadamente para provocar un accidente o, como hemos dicho, o puede ser que vaya despistado y que no se entere y siente de momento la reacción brusca de girar hacia la derecha para volver a la derecha. Entonces es un problema, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado. Lo bueno es que cuando tú le adelantes, pues te pongas inmediatamente a la derecha también, para decirle que no, y no continúes por la izquierda sin ninguna necesidad. Claro. ¿No? Porque entonces pues algunos emplean la carretera para decir, el coche para decir, puedo más que tú, más que tú, soy mejor que tú. Soy el rey de la carretera. El rey de la carretera, ¿no? Nada de estas ideas, nada de discusiones en las carreteras y nada de pretender afirmar nuestro ego, nuestro egoísmo a la hora mientras que estamos conduciendo. Se pueden cometer errores muy lamentables que pueden costar terriblemente caro, ¿vale? Claro. Así que, como decimos, mi manera de conducir debe estar determinada por mis convicciones espirituales, por mi fe cristiana. El cristiano conduce de una manera diferente. ¿Por qué? Porque está llamado a amar a su prójimo, a facilitarle la vida y la conducción en la carretera. ¿De acuerdo? Todos los conductores están muy directamente relacionados con el mandamiento no matarás. Y lo están con una intensidad con la que nunca lo habían estado anteriormente. El conductor cristiano no buscará eludir su responsabilidad recurriendo a la argucia de establecer diferencias entre lo deliberado y lo negligente.
El respeto a la creación de Dios, que constituye todo prójimo al volante de su vehículo, le impide pensar de esta manera y le conduce a la vez a rehusar a todo intento de sacar provecho personal por la fuerza, por la potencia de su automóvil o por su capacidad, su dominio de la conducción y demás. No matarás, dice el mandamiento. ¿Qué quiere decir esto en relación con la conducción de automóviles? Pues quiere decir que debemos temer y amar a Dios, no perjudicando ni dañando a nuestro prójimo en su cuerpo, sino ayudándole y favoreciéndole en todas sus necesidades corporales. Esta es no mi definición, sino la definición de Martín Lutero, el reformador alemán. ¿Qué quiere decir no matarás? Dice en el Catecismo Menor. Quiere decir que debemos temer y amar a Dios, no perjudicando ni dañando a nuestro prójimo en su cuerpo. Pero fíjate bien que comienza diciendo temer y amar a Dios. Temer y amar a Dios. Claro. No temer y amar al prójimo, sino temer y amar a Dios. Sí. Porque el amor a Dios y el temor a Dios es lo que nos va a llevar a observar de cara al prójimo la conducta adecuada. ¿Vale? Dios, lo primero. No debemos perjudicar pues a nuestro prójimo ni dañarlo en su cuerpo, sino ayudándole, favoreciéndole en todas sus necesidades corporales. Sí, lo afirmamos con rotundidad, ayudándole y favoreciéndole en todas sus necesidades corporales. Esta breve interpretación del sexto mandamiento pues coloca al mismo en relación directa con las normas de circulación. En efecto, la circulación y sobre todo los muertos producidos en accidentes de tráfico no constituyen meramente un problema técnico, sino un problema humano, un problema cristiano, un problema de fe y de amor al prójimo, sublime creación de Dios. Por eso, desde aquí, en este programa, queremos llamar a todos los conductores a la conversión, al arrepentimiento, a abandonar esas formas abusivas y egoístas de conducir y a proponerse también en la carretera, al volante de su vehículo, facilitarle la vida al prójimo, procurar su desarrollo y su protección. Sí, sí, cuánto nos cambiaría, ¿no? La vida. Imagínate, mucho. Si fuésemos todos así. Hay accidentes que no se pueden evitar, que pueden ser mecánicos. Sí, pero para eso está la ITV, claro, de vez en cuando, y entonces y el taller, si vemos que pasa algo, es verdad que eso cuesta dinero, pero en fin, que si nos ahorramos 100 euros y después provocamos un accidente o 400 y después provocamos un accidente de miles de muertos y sobre todo daños irreversibles o incluso la muerte, claro, pues sería extremadamente trágico. Claro. Pues muy bien, querida Loli, hasta aquí hemos llegado. Yo creo que hemos clavado el tiempo hoy también. Nos hemos portado muy bien, ¿no? Yo creo que sí. Así que estamos muy bien. Pues fíjate bien lo importante y lo actual que son los mandamientos de Dios. Sí. Para ponerlo en práctica hoy en día en la conducción también. Exacto. Cuando tomamos nuestro vehículo, recordar que somos cristianos, que amamos al Señor y le tememos. Exacto. Y que queremos lo mejor para el prójimo que va con otro vehículo. Así es, y el prójimo que llevamos también nosotros a nuestro lado. Eso es. Y fíjate bien que los accidentes de conducción, por líneas generales, los muertos producidos por la conducción de automóviles se catalogan como homicidios involuntarios. Eso es terrible. Pero son homicidios. Sí. Algunos de ellos pues no, y algunos de ellos pues atentan contra la propia vida, como estos kamikazes que se ponen a circular a 100 y pico por hora en sentido contrario en las autopistas, ¿no? Pero generalmente pues eso de accidentes o homicidio involuntario. Y has dado la carretera a un par de muertos o a uno solo, ¿no? A una persona malherida, eso es trágico, trágico, ¿vale? Sí. La Biblia dice, si quieres levantar tu casa, pues quieres una terraza, bueno, muy bien, pero tienes que ponerle pretil, tienes que ponerle baranda para no provocar involuntariamente o negligentemente la muerte de nadie. Sí, y tengamos esa paz que el Señor da en el corazón para, en momentos de crisis, de que alguien haga algo injusto en la carretera, no reaccionar de una manera... Efectivamente, sí. O sea que me acuerdo, querido Pastor Félix, hace, pues hará como cosa de un año, a la salida de una autovía, para incorporarme a la autovía, vi venir un camión de gran tonelaje a lo lejos, y yo decidí salir porque pensé que me daba tiempo, y en efecto me daba tiempo, pero no sé qué
mosca le picó al conductor del camión, que le apretó para pillarme y empezó a pitarme, a decirme que cómo había salido de esa manera. Yo tengo el carné ya muchísimos años y no era una novata, y sé si me daba tiempo o no, ¿no? Y bueno, total que dije yo, pero bueno, no, he tenido tiempo de salir y el hombre no ha tenido ni que frenar con el camión. Pues ¿sabes lo que hizo? Me adelantó después de darme esa pitorrada de camión tan fuerte, se puso a adelantarme y dirigió el camión para arrinconarme entre la derecha, el guardarraíl, ¿cómo se llama esto? El quitamiedos, y entre el camión, que me sacó al arcén. Te sacó al arcén. Me sacó al arcén. Eso es denunciable. Eso es denunciable. Tú no lo hiciste, y llevaba a mi hijo atrás, fíjate, pequeño. Pues eso es una denunciable y es lo que tiene que haber hecho. Yo ya estaba tan nerviosa que yo ni miré nada. Yo dije, Dios mío, aquí terminamos. Ese hombre no puede ir así por la vida. Y todo con un camión de gran tonelaje. Bueno, yo tuve que parar más adelante, cuando pude parar, para recuperarme del susto que me dio. Claro, porque me arrinconó ahí de una manera. Dije yo, no había razón para esto. Sí, bueno, ¿crees que me he salido antes de tiempo y has tenido ha supuesto que haya tenido que frenar un poco? Perdón. Todos cometemos errores. Pero no fue así. Y entonces, pues vale, pues hoy por mí, mañana por ti. Claro. Entonces no tenemos que pero no me arrincones. Exacto, naturalmente, eso jamás. Eso es violencia ya, eso es violencia punible. Sí. Eso es violencia punible y no se puede utilizar el coche para originar, porque es que se han originado muchos casos de accidentes graves, mortales también, ¿no? Y entonces eso hay que evitarlo por completo. Por tanto, hija, nosotros como cristianos debemos de tener también, poner un poquito de sal en las carreteras de nuestro país, en las calles de nuestras ciudades, con una manera de conducir que nazca de nuestra fe. Eso es. Conduzco así porque soy cristiano. Eso es. Y decirlo sin vergüenza. Y Dios me pide, y Dios me manda. ¿Y por qué eres cristiano? ¿No te basta el ser humano y amar al prójimo? No, ¿por qué? Porque es que mi amor al prójimo no va muy lejos. A veces me acompaña nada más que 2 o 3 kilómetros, ¿no? Y entonces recurro al amor de Dios, que me acompaña siempre y me obliga a amar. El amor de Dios es para mí esa fuente de energía que llena mi corazón vacío de amor. Y por eso primero Dios y después el hombre. Por eso no renuncio. Qué interesante este tema, que parece que lo pasamos por alto. Sí. El tema de la conducción junto a este mandamiento no matarás, y que espero que se quede en el corazón de la audiencia como se queda en el nuestro también. Así es. Y que podamos, que cada vez que tomamos un vehículo, que sepamos que llevamos un arma. Efectivamente. Y que como cristianos debemos conducirnos correctamente. Sí, que podemos matar o desgraciar a muchas personas. Sí. Porque no solamente es el que está en el coche, sino su padre, su madre, su esposo, su esposa, sus hijos, en fin, mucha gente que serán afectadas por eso, ¿no? Yo de mi familia, lamentablemente, tengo la muerte de un primo mío de 24 años de edad. Murió en un accidente de circulación. Él solo se estampó contra un colito en una curva. Las ruedas parece que estaban prácticamente gastadas y patinó y se mató. El niño que iba a su lado, iba dormidito detrás del asiento de atrás. Gracias a Dios no le pasó nada, pero mi primo con 24 años Qué pena. murió. Eso cambió por completo la vida de mi tío y de mi tía. Claro. Nunca más fueron los mismos. Claro. Mi tía se vistió de negro hasta que se murió. Sí. El velo negro, verano, invierno, medias negras todavía. Sí. La muerte de mi primo, pues cuando se casaron mis primas, no hubo celebración de boda. No hubo celebración de boda. Claro, es un vacío muy grande. Entonces resulta de que porque no sintieron esa alegría, eran como una falta de respeto a mi primo. Entonces resulta de que sí, afecta muchísimo. Entonces, y las familias quedan así ya marcadas para toda la vida. Sí. Evitemos eso. Amigo, amiga que nos escucha, hermano, hermana que nos escucha, seamos responsables y por amor a Dios y al prójimo y a nosotros mismos, pues seamos prudentes a la hora de conducir. Amén. Muchísimas gracias, querido pastor Félix González. La semana que viene estaremos aquí. Eso es, si Dios quiere. Hemos terminado con este... Sí, hemos terminado con este tema de los mandamientos, de la conducción. La semana que viene, pues quiero trataremos el tema de aborto dentro de suicidio, no matarás. Dentro de no matar o suicidio. Pero la semana que viene, si es posible,
me gustaría que tratáramos la violencia de la palabra. Muy bien. Porque Ahí también se mata. hay palabras que matan. Así es. Entonces hay que ser muy prudente en relación con este mandamiento. Jesús relaciona la palabra violenta con el mandamiento cuando dice: oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo, cualquiera que dijere a su hermano necio, será culpable de juicio. Cualquiera que le dijere raca, de cabeza vacía, cabeza hueca, será culpable del infierno. Ay, ay, ay. Pues auguramos un precioso programa. Efectivamente, creo que es también algo muy importante, porque a veces dedicamos improperios a nuestros seres queridos, al esposo, a la esposa, al hijo, a la hija, a los padres, a los amigos, que creemos que son solo palabras, y hay que tener cuidado, porque el primer peldaño para la violencia homicida es la palabra. Es la palabra. Pues muy interesante. Para la próxima semana les emplazamos a que puedan estar en estos principios para la libertad con el pastor Félix González Moreno, que, bueno, nos despedimos para la semana que viene y agradecerte muchísimo el poder disfrutar de cada minuto en este programa. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la semana que viene.